Ok. Se está grabando la clase para que si sus compañeros después entran, puedan ver el video, ¿sale? Sí, Entonces, profe, dice Ponce que ¿dónde dejó el vínculo? está en la sección de novedades, en la parte general. Ajá. Está en una publicación, no ha cambiado el vínculo. Ah, bueno, entonces déjenme, le digo que es el mismo. Sale. Y de todos modos, según yo, Ponce ya estaba en el chat. Sí, pero no sé, me acaba de preguntar. Ah, es que entró con un usuario momentáneo. Ah, ya. Bueno. Entonces, ¿qué es el calor? La clase pasada hablamos de temperatura y de dilatación térmica. Hoy vamos a entrar tal cual a lo que es el calor. Para empezar, el calor es energía, ¿sale? Uh-huh. Entonces, desde un punto de vista físico, cuando yo hablo de calor, estoy hablando de energía. ¿Sí? Sí. Particularmente hablo de energía en tránsito. Entonces, cuando hablo de calor es que es energía pasando de un punto a un punto B. ¡Ey! Estamos de vuelta. Ya vas a empezar. Hola, Ponce. Es que no me dejaba meter. ¿Quién habla? Hola, Brenda. Hola, profe, ¿cómo está? Espere, déjeme, Bien, voy ¿ustedes? por... Espere. Ah, ok. Estamos Ay. bien. Como que voy a empezar. Chicos, Ya. Ay, Perdone, es que se me olvidó. Brenda Ponce, ¿es más fácil que creen una cuenta en Outlook? Y ya de ¿Dónde? una se agreguen al chat en Outlook. Ajá. Un correo en Outlook. Ya de ahí nada más abren sesión con esa cuenta en Skype y así se pueden unir al chat y ya no tienen que estarse uniendo cada vez que tengamos clase. Ah, ya. Vale. ¿Saben? Dale. Entonces, bueno, retomando, estaba diciendo con sus compañeros que la clase pasada hablamos de temperatura, hablamos de las escalas de temperatura y un poquito de la parte de dilatación térmica, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de lo que es el calor. Para empezar, el calor es energía, ¿sale? Desde un punto de vista físico, siempre que hable de calor, estoy hablando de energía. Ahora, particularmente consideramos el calor como energía en tránsito. Yo voy a tener un material A y un material B, y por medio del calor voy a estar transmitiendo energía del material A al material B o viceversa. Cuando hablo de calor, regularmente se denota con la letra Q. ¿Sale? uh-huh. Entonces, como le estamos platicando ahorita, para calor nos estamos refiriendo específicamente en energía calorífica. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Entonces, ¿cómo voy a separar el calor? Para empezar, voy a tener el calor sensible. ¿Ok? Pues calor sensible, como lo dice su definición de la parte de sensible, es aquel calor que yo puedo sensar, que yo puedo medir. ¿Sale? Sí. Lo puedo medir de forma indirecta por medio del cambio de temperatura. O también lo puedo medir en forma de potencia, igual de forma indirecta. ¿Se acuerdan de cuál es la diferencia entre medición directa y medición indirecta? No. Una medición directa es, por ejemplo, medir cuál es el largo de su libro. Yo tengo una regla y mido directamente la dimensión de la que quiero saber el valor.
En cambio, para una medición indirecta, quiere decir que mido otra cosa para poder obtener el valor que busco. Por ejemplo, digamos que quieren saber cuál es el área de su cuarto. Pues, en lugar de tener un instrumento que les mide el área, lo que hacen es que toman la longitud de las paredes del cuarto y con eso sacan el área por una fórmula. ¿Sale? Entonces, medición indirecta es que no mido directamente lo que quiero, la variable que quiero conocer. Mido otra variable que esté relacionada y a partir de esa lo consigo. ¿Ok? Sí. Entonces, regresamos a esta parte. Entonces, el calor sensible es el calor que yo puedo medir. Es el calor que se puede transferir de un punto a otro y por así decirlo es el que nos interesa cuando estamos haciendo algún problema. Por ejemplo, la cantidad de calor que transfiere el boiler de su casa al agua para que se caliente, ese va a ser calor sensible. ¿Sale? Sí. Igual la cantidad de calor que se necesita para poder cocinar lo que sea que vayan a consumir, ese es calor sensible. Ahora, el siguiente tipo de calor va a ser el calor específico. De este había hablado un poquito con ustedes antes de que se viera todo esto. Entonces, el calor específico va a ser la cantidad de calor que necesito para elevar 1 gramo de cierta sustancia. ¿Sabe? ¿Gramo o Déjame- grado? Entonces, la cantidad de calor que necesito para elevar 1 grado, Ujú. 1 gramo de una sustancia. ¿Sí me explico? Sí, La un cantidad de grado a calor un que gramo. la cantidad de calor que yo necesite para elevar, ¿cómo decirlo? Entre más masa tenga, más calor necesito para elevar la temperatura de un cuerpo. Entonces, no sé si se han dado cuenta, pero no es lo mismo hervir una taza de agua que hervir 1 litro. ¿Sí? Entonces, para la taza de agua se calienta muy rápido. La puedo calentar en el microondas si no tengo problema. En cambio, si yo tengo que hervir 1 litro de agua, se va a tardar más tiempo porque requiere más calor para que esto suceda. ¿Sale? Entonces, Sí. las unidades del calor específico van a estar dadas en calorías por gramo sobre grado. Calorías es una unidad de energía, ¿ok? De hecho, la relación entre calorías y joules, si recuerdan, joules fue la primera unidad de energía que vimos cuando estábamos en el semestre pasado. Ahí no está en esta tableta. ¿Quién es? Chicos, uno de ustedes está haciendo mucho ruido. ¿Quién es? Cámara. Para mujer. Voy, amor. Este es el Jorge. ¿Te hablan, Brenda? Hola. Que va, amor. Chicos, uno está haciendo mucho ruido. Entonces, una caloría equivale a
a 4.184. No, a 4.184 Ay, joules. ¿Sale? Entonces, las dos son unidades de energía. Pues vamos a usar caloría porque es, ¿cómo decirlo? En primera son los valores en los que está la tabla de su libro. Y en segunda, si se dan cuenta, una caloría son muchos joules. Entonces, para evitar usar números grandes, vamos a estar utilizando joules. Chicos, otra vez se escucha mucho ruido. No sé quién tenga así el... Es más feo. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el otro tipo de calor que vamos a revisar es el calor latente. Entonces, ¿por qué se llama calor latente? Hay un fenómeno muy interesante que sucede cuando una sustancia pasa por su punto de ebullición y por su punto de fusión. Cuando hablamos de fusión, esto quiere decir que es el punto en el que pasa de sólido a líquido. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué? Cuando hablo de fusión es que está pasando de sólido a líquido. Ajá. Y de ebullición es que está pasando de líquido a gaseoso. ¿Qué es lo que pasa en estos puntos? Si yo viera... Voy a borrar tantito de lo que ya está escrito. ¿Tenemos que apuntar eso? Lo ideal sería que lo apuntaran. Ay, maestro, no lo copié. No se preocupen, les voy a poner la Eso, grabación mozo. de la clase después. ¡Ay! ¡No espantes! Chula, preciosa. ¿Eh? ¿Qué, Ay, profe? ya No no. Recordemos que aquí digo... tenemos temperatura y aquí tenemos calor. ¿Sale? Jorge. Nos ¿Traigo vamos la a estar... banda? Chicos, pongan atención, por favor. Está bien, profe. Sí. Supongamos que aquí yo tengo agua, entonces suponiendo que empecemos de menos 10 grados centígrados, voy a empezar subiendo hasta que llegue a 0 grados. ¿Sale? En 0 grados va a pasar algo. Si saben, 0 grados es el punto en el que el agua pasa de sólido a líquido. ¿Sale? Entonces, en este punto, en lugar de seguir subiendo normal, se va a mantener plano. Hasta que todas las moléculas de agua que tenga hayan pasado de sólido a líquido. Después voy a seguir subiendo y cuando llegue a 100 grados me va a pasar lo mismo. O sea, va a ser como tipo constante. Sí, en los puntos de cambio es donde va a ser constante. Entonces, otra vez voy a tener una línea recta hasta que todas las moléculas de agua pasen de estado líquido a estado gaseoso. Y va a seguir subiendo la cantidad de calor. Estos puntos van a ser los puntos donde voy a tener el calor latente. Entonces, en esta parte va a ser el calor latente de fusión. Y en esta parte de aquí va a ser el calor latente de ebullición. ¿Sale? Entonces, ese es el calor latente. Después lo vamos a ver con más calma. ¿Hasta ahí dudas? No. Ok. No. Entonces, regresemos a la parte de calor específico. ¿Eso qué era, ¿Qué profe? pasa? Esa era la explicación de calor latente. Ah, gracias. Entonces, Ay, pues. Sé que no calor pones específico. atención. ¿Qué andas haciendo, mujer? El calor específico, si recordamos la definición, es cuánto calor necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de una Un grado, un sustancia, grado. 1 grado.
¿Sale? Entonces, ¿dónde vamos a usar el calor específico? Lo vamos a utilizar en esta ecuación. Entonces, el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la diferencia de las temperaturas. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo aquí? Esta ecuación lo que me va a decir es cuánto calor necesito para elevar cierta masa de un objeto tantos grados. ¿Ok? Sí. Sí. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el material que yo tengo sea agua. Entonces, en la página 77 de su libro van a encontrar la tabla de calor específico. Entonces, el calor específico para el agua es igual a una caloría por gramo sobre grado centígrado. ¿Ok? Ok. Entonces, supongamos que yo tengo 500 gramos de agua, que sería el equivalente a 500 mililitros. ¿Sale? Entonces, Sí. esos 500 gramos de agua, yo los quiero que elevar su temperatura en 10 grados. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que de mi temperatura final a mi temperatura inicial voy a tener 10 grados. Salud. Y que la masa del agua va a ser de 500 gramos. ¿Todos me van siguiendo hasta ahí? Sí. Entonces, el calor que yo le tengo que insertar al agua va a ser igual a los 500 gramos por una caloría sobre gramo sobre grado centígrado por los 10 grados centígrados que son la diferencia de temperatura. ¿Sale? Entonces aquí Sí. gramo se va con gramo, centígrado se va con centígrado y me quedan calorías. Y resolviendo 500 por 10, quiere decir que yo tengo que insertar 5000 calorías de energía para poder elevar esos 500 gramos de agua 10 grados. ¿Sale? Sí. Sí. Entonces, a partir del calor específico yo puedo calcular el calor sensible. Pero tengo que tener en cuenta el tipo de material que estoy usando y la diferencia de temperatura que voy a tener. ¿Ok? Sí, profe. Vamos a ver otro ejemplo. Pues, en este caso, la pregunta fue ¿cuánto calor necesito? Vamos a ver otro caso en que nos digan, tengo un bloque de, ¿qué les gusta? De 350 gramos de hierro. Entonces yo sé que es hierro, me voy a la tabla y a partir de los valores de la tabla obtengo que el calor específico del hierro es de 0.107 calorías sobre gramo por grado centígrado. Ahora, me están diciendo que la masa es de 350 gramos de hierro. Entonces, aquí la pregunta sería, si se le inserta calor con un valor de 3500 calorías, ¿cuántos grados va a subir su temperatura? ¿Sale? ¿Qué? Entonces, en el ejemplo pasado vimos a partir de la diferencia de temperatura, cuánto calor tengo que poner en el objeto. En este caso me están diciendo que el calor que se está teniendo en el objeto es de 3500 calorías. Entonces, a partir de ahí la pregunta es, si yo pongo 350 gramos a 3500 calorías, ¿cuánta temperatura va a subir? ¿Sale? ¿Sí o no? Sí.
Entonces, en este caso yo sé que el calor va a ser igual a la masa por el calor específico por la delta de temperaturas. Entonces, a lo que me interesa ahorita es la delta de temperaturas, ¿sale? Por ende, masa y calor específico pasan dividiendo. Entonces, la delta de temperatura va a ser igual al calor entre la masa por el calor específico. Entonces, sustituyo con los valores que tenía antes. Delta de T es igual a 3.500 calorías sobre 350 gramos por 0.107 calorías por gramos por grado. Entonces aquí, caloría se va con caloría, gramos se va con gramos, y el Celsius sube multiplicando. Entonces, delta de T me queda igual a 3.500 sobre 350 por punto 107. O lo que es igual a 93.45 grados Celsius. ¿Sale? Sí. Ey, sí. Entonces, ya vimos dos tipos de problemas que se pueden dar con calor específico. ¿Puedo calcular cuánto calor necesito para elevar la temperatura de un objeto? Una cantidad de grados que yo especifique. Puedo calcular también cuánto se va a elevar la temperatura de un objeto a cierto calor. Y finalmente, otra forma en que lo puedo aplicar es determinar el calor específico de una sustancia. ¿Sale? Sí. Resuelvo el último ejemplo y nos vamos a la segunda parte de este tema. Ah, son dos. Oye, no copié el resultado. 93.45. Ahorita el profe lo Gracias, sube bebé. a clase. No te preocupes. No, de todos modos estoy grabando la clase se va a subir automáticamente al grupo de Skype. No, pero es que no se sube la cámara, profe. Se sube la clase, pero no la cámara. Ah, chiquitos. No, neta. Sí lo chequé. Oye, Jorge, una duda. ¿Tú estás entrando con cuenta de Outlook. Miembro, ¿no? de Outlook? Sí. O no sé cuál tenga la. No, ¿tienes una cuenta en Hotmail, Live o Outlook? No, que me metí como invitado, profe. Ahorita me metí como Es que invitado. lo que te decían desde tus compañeros es, ¿creen una cuenta en Outlook, un correo en Outlook? Ah, sí, ya lo tengo. Eso sí lo tengo, profe. Con Pues, ese correo empieza en sesión en Skype y denle al clic al vínculo que les mandé y ya se quedan de forma permanente en el chat. Y no es necesario que estén creando cuenta de invitado cada que entren o salgan. O sea que tenemos que descargar Outlook para meter la cuenta y así ahí nos va a avisar. No, Entonces, si ya tienen cuenta de Outlook, es Skype. Mi perrito no me deja escuchar. ¿Quién tiene a su perrito al lado? Ya, profe, ¿Ustedes? disculpe, como que se salió, Como Creo que era que. Ponce. Como que se me ¿Quién? salió, pero sí le entendí. Sale. Entonces, El perro vamos era a ver el último ejemplo. Entonces, supongamos que tengo un evento donde se aplica calor a un cuerpo con un valor de 1.750 calorías. La masa de este cuerpo es de 1.000 gramos. Y este registra un cambio de temperatura de 20 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, a partir de estos datos, lo que tengo que encontrar es el calor específico. Entonces, recuerdo la ecuación. Q es igual a la masa
por el calor específico por la delta de temperatura. Entonces, como en este caso lo que me interesa es el calor específico, la masa y la delta de temperatura pasan dividiendo. Entonces, el calor específico me queda como el calor entre la masa por la delta de temperatura. ¿Sale? Sí, profe. O sea, va a ser igual que el otro, ¿no? Es similar. El despeje es muy similar, pero no es igual. Solo se reemplaza. Porque en el otro caso lo que estábamos buscando era la delta de temperatura. Ujú. ¿Sale? Ahorita lo que estamos buscando es el calor específico. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, el despeje es muy similar porque en ambos casos paso dividiendo. Lo que cambia es qué paso dividiendo. Entonces, sustituyendo el calor específico va a ser igual a las 1750 calorías entre Mil. los 1000 gramos por los 20. 20 grados centígrados. Si nos fijamos en las unidades, me queda caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Sale? Entonces, resolviendo 1750 sobre 1000 por 20, el calor específico me queda igual a 0.0875 calorías sobre gramo por grado Celsius. ¿Sale? Sí. Si quieren tomar una captura de pantalla, no tengo problema. Ay, todo se lo sacó mentalmente, ¿verdad, profe? No le vi la no, calculadora en un momento, ¿eh? Es que la calculadora está fuera de la cámara. Ah, ¿Hasta aquí dudas? No. 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 Ok. Entonces, cuando hablamos de calor específico, son los 3 tipos de problemas con los que nos podemos enfrentar. ¿Sale? Sale. Que me pidan cuánto calor necesito para elevar algo cierta cantidad de grados. Que me pregunten cuánto se va a elevar la temperatura de algo a cierto calor. O que me pidan que encuentre el calor específico de algún material. ¿Sale? Sí. Entonces, vamos con la última parte, que nos va a servir de introducción al siguiente tema. Que va a ser la parte de transmisión de calor. ¿Sale? Entonces, voy a tener 3 tipos de transmisión de calor, que van a ser por conducción, por convección y por radiación. Fíjate, Ponce. ¿Qué? Son los tipos de conducción de Hola, calor. pues hablando con Entonces tengo por conducción, por convección y por radiación. ¿Por qué se caracteriza cada uno de ellos? Chicos, Ay, estoy escuchando tranquilo, mucho ruido. tranquilo. Ahí está. cámara, Jorge. Entonces, la conducción se va a dar cuando tenga 2 cuerpos en contacto a diferentes temperaturas. Entonces, el cuerpo más caliente va a empezar a conducir calor hacia el cuerpo más frío. ¿Ok? Es como el que íbamos a hacer, ¿no? Que era un agua fría y el otro era muy caliente y se iba a hacer tibia, ¿no? Exacto. Ah. ¿Sale? Entonces, eso es por conducción. Tengo un cuerpo frío en contacto con un cuerpo caliente. Entonces, el cuerpo caliente empieza a transmitir calor al cuerpo frío.
Un ejemplo es cuando ustedes cuando quitan un sartén de la estufa, regularmente no lo ponen directamente sobre la mesa, ¿no? No. Lo que hacen es, le ponen un plato, una tablita o algo. ¿Qué es lo que pasa con ese algo que ponen abajo del sartén? Se calienta. Se Se calienta. calienta, ¿no? Cambia de color. Si es de madera, cambia de color. Se pone blanca. Brenda, se pone café. Bueno, dejando de lado que cambia de color, Cada quien su madera. lo que pasa es que cambia su temperatura. ¿Sí? Ajá. Sí. Igual, no sé si han estado con su laptop trabajando sentados en su cama o en la sala. Llega un Se momento en que la calienta. laptop se calienta y calienta su pantalón o la cobija de la cama. Sí. Ese es tipo de transmisión de calor por conducción. Forzosamente tengo que tener un contacto físico entre los dos cuerpos. ¿Sale? Ahora, Sí. la transmisión de calor por convección regularmente tiene que ver con flujo de algún materia, de alguna sustancia. Cuando hablamos de flujo, forzosamente tiene que ser un fluido. Entonces puede ser líquido o gas. Un ejemplo de transmisión de calor por flujo. Están ustedes en su cuarto, ahorita hace un calor de los 1000 demonios, entonces ¿qué es lo primero que hacen? Le prendo el aire. Yo le prendo el Abrir aire la ventana acondicionado. o prender el aire acondicionado si tienen aire acondicionado. Entonces, con eso ¿Qué se tal? genera un flujo de aire y la temperatura baja. ¿Por qué? De su cuarto el calor se está transmitiendo al aire y el aire lo está sacando. ¿Sale? Sí. Otro ejemplo. ¿Alguna vez han visto un baño María? Sí. Que tienen agua caliente abajo y le ponen arriba una charola. Entonces, por medio de convección, el calor va a pasar en forma de vapor del agua hirviendo a lo que estén calentando. ¿Sale? Entonces, ese es otro ejemplo de convección. Ahora, el último tipo de transmisión de calor que es por radiación. De hecho, no sé si se acuerdan que me eché un chorote en clase, que le llené el pizarrón de ecuaciones. No, no, Sí. no, no, no. No me acuerdo. Creo que sí. No vaya a hacerlo, porque está chiquito este. No hay problema, borramos y continuamos, borramos y continuamos. Entonces, la última parte que es la transmisión por radiación, quiere decir que en forma de el calor se transmite dentro de las ondas electromagnéticas. ¿Sale? Entonces, Sí. ¿cómo sucede esto? ¿Alguna vez han ido a comer carnitas y han visto que hay un foco que está pegándole a las carnitas a todo lo que da? Uy, sí. Sí. Y regularmente las carnitas que toman debajo de ese foco están calientitas. Sí. Sí. Ese es un ejemplo de transmisión por radiación. La energía que llega al foco viaja en forma de onda electromagnética a las carnitas y les transmite calor. ¿Sale? Ya se me tocaron las carnitas. Otro ejemplo es cuando están en su cuarto y prenden la luz, ¿qué pasa? Ay, se me hizo cabeza. Se empieza a calentar. Pues ya Ese veo es otro mejor. ejemplo de transmisión de calor por radiación. Entonces, hasta ahorita, de forma teórica, ¿quedan claros los tres tipos de transmisión de calor? Sí. Sí. ¿Sale? Entonces, la próxima Vale. clase me voy a meter a la parte de las ecuaciones de cada uno de los tipos de transmisión de calor. Y la última clase que vamos a tener, que va a ser el viernes antes de las vacaciones, voy a hablar sobre calor latente. ¿Sale? Sí. Bueno, ya están vacaciones, ¿no? ¿Desde cuándo? No, no son Sí, vacaciones, sí. es cuarentena. Ay, No, son vacaciones, 40 profe. vacaciones. Ups, creo que no entendí bien eso. ¿cuál? No, más, pero ya se fue a la playa. Mira, Dani.